tardes, señores y señoras. Es un placer para mí estar hoy con ustedes en el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera para presentarles el Museo Nacional de Damasco. Permítanme, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al director del museo, Benjamín Costa, y a la conservadora María Bofil y a todo el equipo por su iniciativa de presentar la situación del patrimonio sirio a través del Museo Nacional de Damasco, así como en la exposición temporal Hope for Syria que pueden visitar en este museo. Esta invitación es un honor para mí y una gran oportunidad de estar en sus maravillosas islas ricas en cultura con su importante patrimonio arqueológico, cultural y natural. Permítanme presentar primero los puntos que trataré en la presentación. Vamos a ver una visión general de las civilizaciones sirias, empezando hace más de 1 millón de años y llegando hasta principios del siglo XIX. Después la historia de la fundación del museo, la 1919 y 1936. Tratan de los pioneros de la arqueología siria. Vamos a ver en el 2011 cómo el Museo de Damasco se convierte en un lugar donde se salvaguarda la memoria de su patrimonio. Hablaremos de las operaciones de rescate para museos en Siria. Entre 2017 y 2022 se inaugura una exposición temporal y se produce la reapertura del ala clásica. Finalmente, los proyectos en curso, la renovación de las salas del museo de época islámica, el proyecto para público infantil, el papel del museo y la importancia del patrimonio, identidad cultural y la sensibilización hacia la conservación del patrimonio. Mapa de Siria con el principal yacimiento que vamos a ver. Vamos a ver de Damasco hasta Ugarit, Alepo, Ebla, Mari y Hamukar al norte de Siria. Según los arqueólogos, Siria con frontera al norte con Asia Menor, hacia el este con Persia, al sur por la península arábica y hacia el oeste por el Mediterráneo, ha sido habitada de forma permanente desde hace más de 1 millón de años. De hecho, las ciudades de Siria, Alepo y Damasco son de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Vamos a ver también que Ibiza, como Siria, tiene sitios que están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad Mundial, como ciudades como Damasco, Palmira, Bosra, Alepo, Crac de los Caballeros, pueblos antiguos del norte de Siria. En el año 96, los arqueólogos que trabajaban en la área del Elkom, en la estepa siria, en el centro de Siria, encontraron un cráneo humano de Homo erectus de 450.000 años de antigüedad. Y en la misma región, en 2010, el mismo equipo de excavación encontró útiles de sílex más antiguos que datan de hace 1,8 millones de años. El sitio se llama Ain el-Fil. Ese es el útil, el sílex. Y esto es el parte de cráneo de Homo erectus.
entre el 12º y el 7º milenio. En Siria documentamos el cambio fundamental de transformación del estilo de vida basado en la caza y la recolección hacia el sistema de tipo agrícola y sedentario, construyendo casas de planta circular, como vemos en los 3 poblados que ven en las imágenes. Vamos a ver Balaas aquí, con plano circular, Jarf al-Ahmar y Muraide. También una escultura de cabeza de hombre de Jarf al-Ahmar, aquí. Y vamos a ver una escena de caza de Tal Abyr. Tenemos solamente, es muy raro de tener alguna escena de caza de este periodo del Neolítico. Hacia inicios del 5º milenio ya se dominaba la cerámica, el tejido, el cultivo de plantas diversas y el intercambio de bienes. Las excavaciones también han conducido al descubrimiento de Hamukar, que vemos aquí. Hamukar se sitúa en la parte norte de Siria. Se trata de una ciudad muy antigua, datada en el 5º milenio antes de Cristo, hasta el periodo de Uruk. Aquí pueden ver el sello fechado en el 3500 antes de Cristo. Aquí uno también. Y las esculturas de ídolos oculados que vemos arriba. Aquí. Hacia inicios del 3er milenio antes de Cristo, algunos poblados como Ebla, aquí, Mari y Katna se urbanizan convirtiéndose en ciudades-estado muy importantes y que desempeñaron un gran papel en la historia del 3er milenio antes de Cristo. Aquí pueden ver el palacio de Ebla, donde descubrieron el archivo de Ebla con sus famosas, aquí. Ese es el palacio y aquí es la parte del archivo. Había descubierto 1800 tablillas completas y casi 5000 más fragmentadas en escritura cuneiforme. También vemos una figura de una reina o diosa y un colgante en lapislázuli y oro. Aquí algunas imágenes de materiales de la ciudad de Mari. Vemos una reconstrucción ideal de cómo sería la ciudad de forma circular situada al lado del río Éufrates. La escultura que vemos es del rey de Mari. Iko Shamagan es el rey. Su nombre estaba fechado en el torso. Vamos a ver también Ugarit, que está aquí. Ya a mediados del 2º milenio, Siria fue objeto de conflicto entre sus 2 imperios vecinos, el hitita en el norte y los faraones egipcios en el sur. Por otro lado, el alfabeto había sido creado por los cananeos en Ugarit, ciudad situada en la costa de Siria. Este alfabeto en escritura cuneiforme, que solo mide 5 centímetros, fue el referente que más tarde los fenicios utilizaron para crear su propio alfabeto con su propia escritura.
eso, la tablilla de 5 centímetros. Y tenemos aquí la traducción del cuneiforme, el alfabeto A, B, C. El periodo clásico piensa después de la muerte de Alejandro el Grande en el 323 a.C. Siria fue la región de su comandante, Seleucos Nicator. Entre el periodo helenístico y el romano destacan personajes sirios como Felipe el Árabe, que vemos abajo, era emperador romano. Julia Dumna era una asiria que era la mujer de un emperador romano, y la famosa reina Zenobia de Palmira. Apolodor de Damasco es muy importante también para nosotros porque era el arquitecto del templo de Júpiter en Damasco, pero pudo hacer muchos otros monumentos en Roma, como por ejemplo el Panteón. Aquí vemos el plano de la ciudad helenística y romana de Dura Oropos en el Éufrates, en la frontera entre Siria y Irak. También vemos la casa cristiana abajo y la sinagoga más antigua y mejor conservada con escenas del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos materiales y monumentos de los periodos islámicos, los omeyas, abbasid, fatimid, ayubid, memluks y otomán. Cronológicamente empieza con la dinastía omeya, el siglo VII, con la fachada del Palacio El Hir, fachada del Museo de Damasco ahora, arriba, o la mezquita omeya de Damasco en las fotos de abajo con su característico mosaico ornamental en el patio central. La mosaica todo aquí. El mosaico está aquí y aquí. La dinastía ayubí con el castillo de Saladín en Damasco, quien es conocido porque liberó Jerusalén de los cruzados. Aquí una muestra de arquitectura otomana en Damasco, Asad Pasha y el Palacio Azem. Ya llegamos a la historia de la fundación del museo entre 1919 y 1936. La iniciativa de diseñar un museo la tomó el presidente de la Academia Árabe, Kurd Ali Bey, un año después de la salida de los otomanos de Siria, y fue el emir Jafar Abdelkader al-Jazairi quien sería el primer director, y el museo está ubicado en Madrasa al-Adiliya, un monumento notable del periodo ayubí. Fue elegido para conservar los primeros objetos arqueológicos de la época clásica e islámica. El descubrimiento en 1935 de dos grandes monumentos, el hipogeo de Yarajay en Palmira y el sitio que hemos visto en Dura Oropos con la sinagoga y la casa cristiana, de notable valor y cuya conservación en el lugar no podía preverse, motivo que el señor Serig y el emir Jafar Abdelkader mandará construir un nuevo museo en Damasco para poder protegerlos. Fue el señor Selim Abdul Haq, después de la independencia de Siria en
año 46 del mandato francés, el responsable de la fundación real de la Dirección General de Antigüedad y Museos, el DGAM, y fue suyo el deseo de instalar una institución que controlase todo el trabajo arqueológico y museológico para difundir el patrimonio nacional sirio. El museo tiene 5 departamentos: prehistoria, antigüedad oriental, arte clásico, islámico y moderno. Sus conservadores han estudiado en su mayor parte en la École du Louvre. Su objetivo siempre se ha dirigido hacia las generaciones futuras para que sean conscientes del patrimonio y la historia de Siria. Un libro publicado en 2008 por el arqueólogo y investigador sirio Michel al-Makdisi resume el comienzo del descubrimiento de tesoros arqueológicos sirios. Se titula Pioneros y protagonistas de la arqueología siria entre 1860 y 1960. Se trata de una síntesis que marca las primeras etapas de la arqueología siria. Michel al-Makdisi en una frase dice: la DGAM ha conocido 3 generaciones de investigadores, los pioneros, las grandes figuras y el equipo actual. Hemos dado pasos esenciales y esperamos que una cuarta generación encuentre los medios para lograr un estatus internacional, desarrollando así las especificidades de nuestra escuela dentro de las corrientes arqueológicas internacionales. Otro libro publicado por el profesor Ma'mun Abdul Karim resume el periodo oscuro de la herencia siria entre 2011 y 2015. Se titula Patrimonio arqueológico sirio, 5 años de crisis. El profesor Dr. Ma'mun dice: en tiempos de guerra se derrama sangre, el bien más preciado que el hombre puede sacrificar. Muchos restos arqueológicos que pierden si no se registran, y se produce una pérdida de eventos mayores y menores asociados con las personas y su identidad. Sobre los guardianes del patrimonio, profesor Dr. Ma'mun Abdul Karim añade: estábamos destinados a estar a cargo del patrimonio cultural sirio en el punto álgido de la guerra entre 2012 y 2015, en condiciones muy excepcionales, en un país con una cultura rica y diversa, con un equipo cuyos miembros creen pertenecer al patrimonio de su país y su cultura. Ahora hablamos de la periodo después de 2011, cómo se producen las operaciones de rescate de museos en Siria. Trabajar en el Museo de Damasco ayer y hoy. ¿Cuáles son problemas y las metodologías de trabajo en tiempo de crisis? He trabajado en la DGAM, en la Dirección de Antigüedad, desde que tenía 22 años, cuando tuve mi primer contrato. Luego comencé mis estudios en Francia y me considero afortunada de haber conocido Siria antes de 2011. Buscamos en todos los rincones del país, sin tener un pensamiento de miedo u preocupación. Hoy es más complicado. Tuvimos que resistir y asumir la responsabilidad, porque nuestras responsabilidades y lo que estaba en juego son grandes apuestas. Lo que estaba en juego era perder o preservar la memoria de la herencia siria.
que forma parte del patrimonio de la humanidad. Y en cuanto a las metodologías, obviamente tomamos el ejemplo de países en conflicto como Irak, golpeado en 2003 por el saqueo de estos tesoros en el Museo de Bagdad. Nuestros deberes son asegurar la protección, conservación, documentación, evaluación de daños y luego restauración de objetos dañados. Por supuesto, ha sido necesario realizar campañas de sensibilización, exposiciones permanente y temporal, la continuación de la investigación y las publicaciones y, por supuesto, actividades infantiles. Entre 2011 y 2012, vaciamos las vitrinas, escondimos las obras maestras en lugares seguros, mientras que las grandes esculturas, como en esta foto, le dejamos en su lugar. En cuanto al Museo Nacional de Damasco, mis predecesores, conservadores jefes, ayudarán a gestionar la salvaguardia de las colecciones arqueológicas que fueran protegidas, luego repatriadas. Es entre 2012 y 2015 cuando 6 colecciones arqueológicas fueron repatriadas al Museo Nacional de Damasco desde el Museo de Alepo, Homs, Palmira, Deir ez-Zor, Deraa y Sueida. Son seis museos que podemos ver aquí, que están la más importante del país: Alepo, Hama, Homs, Palmira, Raqqa y Damasco. Sí. El número de colecciones estimadas en decenas de miles que ya no tienen cabida en las reservas. Esta situación nos obligó a disponerlas en las salas de exposición cerradas a los visitantes, y así se convirtieron en salas de reservas, como vemos en esta foto. Un ejemplo de las colecciones arqueológicas del Museo de Palmira, repatriadas en Damasco, como esta escultura funeraria del periodo romano. Otro momento de su embalaje aquí. Un ejemplo sobre las colecciones arqueológicas del Museo de Deir ez-Zor, donde vemos una de las tablillas del sitio de Mari. Y todos estos son en el embalaje de tablillas. Son pequeñitas, ¿eh? Nuevos inventarios, documentación, descripción y fotografía, nuevo embalaje y almacenamiento. Vamos a ver algunas fotos de la documentación de los objetos arqueológicos, como sesión de foto, inventario y archivo. Aquí vemos, por ejemplo, una urna funeraria. Son objetos venidos del Museo de Alepo. Sí. Al mismo tiempo, la DGAM organiza congresos de sensibilizaciones a través de exposiciones sobre
la destrucción de sitios arqueológicos y monumentos históricos sirios, aquí bajo el liderazgo del exdirector gerente Ma'mun Abdul Karim, que estaba entre 2012 y 2017. También hemos realizado la restauración de escultura. En las siguientes diapositivas veremos las restauraciones de las esculturas en el Museo de Damasco. Se destruyeron cientos de esculturas del Museo de Palmira y se llevaron a cabo varios talleres de restauración con la colaboración de colegas sirios y polacos. Se han realizado varias campañas de sensibilización al público en general a través de carteles publicitarios en las ciudades, particularmente en la capital. Es en Damasco Bab Tuma, lo que conoce. Se han realizado varias exposiciones temporales cuya temática es la protección del patrimonio. Dos exposiciones que se llaman Esterdad, que significa repatriación de objetos robados con tráfico de objetos arqueológicos, gracias a las autoridades competentes como la Aduana Nacional y la Interpol libanesa y las autoridades de Interpol nacionales y internacionales. Algunas fotos de esta exposición de este objeto que están recuperados de este tráfico. Vamos a ver ahora fotos de la reapertura del Museo Nacional de Damasco en 2018. Fotos de las salas de la ala clásica, no son muchos, pero son bonitos. Presenta los periodos helenísticos, romanos y bizantinos. Es la puerta principal del museo. Aquí está abierta. Es un fresco, una escena muy bonita que tenemos en el ala clásica. Viene del yacimiento Dura Oropos, el sitio que hemos visto, la sinagoga y la casa cristiana. Es un sitio que es muy importante porque había muchas escenas de fresco que estaban bien conservadas. La foto no es tan bien. Bueno. Ahora vamos a ver los proyectos en curso. Destacamos proyectos en curso con dos exposiciones temporales: renovación del ala islámica, salvaguarda y conservación de material que tenemos ahora en Damasco, que luego se exhibirá en el Museo Nacional de Alepo. Se trata de 35 objetos culturales y arqueológicos. Como vemos en el cinturón con el puñal aquí, es
son un de objetos cultural o tradicional. El director del Museo de Sultana del Mar tiene el mismo. Surgió una iniciativa del artista y arqueólogo holandés Theo de Biete, señor Theo de Biete, para seguir las actividades de la DGAM durante su viaje a Siria entre 2018 y 2021. La exposición incluía 15 obras compuestas por dibujos y pinturas dibujadas por el artista como el de la gran mezquita de Alepo, la ciudad de Al-Hosn, el castillo de caballeros, el palacio Memluk en la antigua ciudad de Homs, el templo de Bel en Palmira y el gran esfuerzo de algunos arqueólogos sirios. Pudo documentar en este proyecto el tremendo progreso que se ha logrado en la restauración del patrimonio sirio y lanzar nuevas excavaciones por parte de un equipo sirio y internacional. Son series de póster aquí y hay 10, 11 más que han sobre la muralla del museo. El proyecto de rehabilitación de las salas del Museo de Periodos Islámicos conserva principalmente el aislamiento de las cubiertas por tratarse de un edificio antiguo de 86 años de antigüedad. Había que pintar paredes y ventanas, algunas fotos para presentar el estado actual. Salvaguardia y conservación de objetos arqueológicos en las reservas prehistóricas. Este es el material arqueológico guardado en las casas de las excavaciones para estudio de los sitios de El Com y Balaas, y el material fue llevado al Museo Nacional antes del COVID-19 gracias a una misión de rescate. Ambas regiones estaban bajo el control de Daesh, quienes ocuparon los lugares y dañaron el material arqueológico, donde tiraron el material al suelo para recuperar las cajas de plástico. Sobremente aquí este venga de un otro muy antiguo yacimiento en la estepa de El Com, en el medio de Siria, estepa de Siria, pero son en madera. Y no le han tocado. Desde entonces se ha puesto en marcha un taller de salvamento para rehacer el embalaje. Logramos obtener financiamiento de los directores de los yacimientos para comprar nuevos estantes y materiales para el recondicionamiento de objetos arqueológicos como restos de sílex, industria en hueso y objetos de piedra. Ahora presentamos el nuevo departamento de didáctica infantil y juvenil. Este año hemos priorizado los alumnos de las escuelas públicas. Hemos realizado visitas escolares en
2021-2022 tras el confinamiento por el COVID-19. Esto mostró nuestras limitaciones para una mejor gestión y difusión del conocimiento. Nuestro programa a partir de ahora funcionará. Visitas guiadas al museo, conciencia del papel del museo y del origen de los objetos arqueológicos, sensibilización sobre la conservación del patrimonio y la identidad cultural siria, talleres para enseñar a los niños las diferentes actividades humanas y sus logros a lo largo del tiempo. Talleres de trabajo, tenemos libro para colorear sitios y objetos arqueológicos. Veremos algunas fotos. Para la realización de los talleres, contamos con la colaboración con nuestro socio, el Instituto Europeo para la Colaboración y el Desarrollo, el IECD. Nuestro socio nos ayudó a financiar mobiliario y materiales para crear un espacio para los niños. Nos complace presentarles los primeros pasos que se dieron en la primavera de este año. Trabajamos juntos para crear un libro para colorear y juegos relacionados con la arqueología siria. El IECD nos facilitó sillas y mesas con juegos de como, por ejemplo, puzzles. La colaboración fue un éxito. Los niños descubrieron un nuevo mundo, el museo y su estudio de dibujo. El taller se llevó a cabo en un ambiente agradable en la sala damasquina, que también está abierta para conferencias y eventos culturales. La sala damasquinada es del siglo XIX, está ornamentada con madera que se llama al-Ajami y una fuente de mármol llamada al-Ablaq. Ya para finalizar sobre los próximos proyectos, la idea es seguir adelante y desarrollar talleres para que los niños exploren la vida humana desde los mundos antiguos. Quedan muchos proyectos para realizar, por realizar, como la renovación de las alas de prehistoria y la antigüedad oriental y la sala del arte moderno. Gracias por vuestra atención.